conectar al móvil al final. ¿Me oís? Sí, se te oye. Ah, gracias. Bueno, esta tarde, digo por si alguno le había echado un vistazo a la presentación del tema, ¿vale? Del RA6, la he modificado un poco, ¿vale? Le he quitado 3 diapositivas que tampoco venían mucho al caso, ¿vale? Y entonces le he reducido un poquillo y la que tenéis ahora puesta ahí es la nueva, ¿vale? Voy a empezar a compartir. Perdonadme, os he mandado también un correo por el tema de la tarea, ¿vale? Teníais ahí como órdenes contradictorias. Entonces no me había dado cuenta, ¿vale? Por mejorar la tarea había pedido el briefing completo y no me había dado cuenta que ya lo tenéis en la segunda parte de la tarea prácticamente. Entonces, olvidaros de lo que os he puesto yo en el texto y quedaros solo con lo que hay en el PDF, ¿vale? Para hacer la tarea. Si alguien ya me ha entregado otra cosa, pues no pasa nada, que me lo diga por un mensaje o lo que sea y yo lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Los que no me lo habéis entregado, tener en cuenta solo lo que os pone en el PDF, ¿vale? Olvidaros de lo que pone fuera, lo que os he puesto yo escrito en el enunciado de la tarea, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver el tema del briefing, que como habéis visto es muy sencillito, es muy corto. Vamos a ver lo que es un briefing, para qué sirve, qué utilidad tiene. Ya os he comentado varias veces que hay diferentes tipos de briefing, ¿vale? Cada uno, de hecho, en marketing tenemos... ¿me oís? Es que de vez en cuando me salta esto del micrófono y no sé qué. Sí, se oye, se oye. Vale, bueno, si veis que no me oís, me mandáis un mensaje, ¿vale? ¿Veis? Si es que me sigue saltando esto. No sé qué tengo que hacer. Pues aceptarlo todo. Sí, va a aceptar. Ya me pierdo. Bueno, que hay diferentes tipos de briefing, ¿vale? Sí, ya esto era que en marketing cada módulo que vais a ver tiene un... vamos a ver, la finalidad del briefing siempre es la misma, pero cada una de las diferentes áreas de marketing dan lugar a modificaciones en ese briefing. Nosotros vamos a ver aquí un briefing básico para marketing, sobre todo para planes de marketing, que es lo siguiente que vamos a ver ya para el tercer trimestre, que algunos ya me lo habéis mandado o yo os he devuelto. Me cachísima más. ¿Ya? ¿Me dejas? Hoy os he devuelto a los últimos que me habéis mandado, ¿vale? Disculpad que haya tardado tanto, pero bueno, ya está hecho. Y eso, que nosotros ahora mismo nos vamos a centrar en lo que es el briefing para hacer un plan de marketing. El año que viene veréis, bueno, en investigación de mercados, a lo mejor veis este año también lo que es un briefing para investigación de mercados. El año que viene veremos uno para planificación de medios, para lanzamiento de productos y demás. Lo que nos vamos a centrar aquí es lo que es la base del briefing, ¿vale? Bueno, tenéis la diapositiva que puede parecer un poco jaleosa, pero os tenéis que quedar con lo que es la imagen, ¿de acuerdo? Y partimos de un embrollo que pasa a través de algo y se transforma en algo estructurado y algo más lógico. Vale, ¿qué es esto? Bueno, pues esto tendríamos por un lado a lo que es el anunciante, ¿vale? La empresa que nos encarga ese briefing o ese plan de marketing. Y por otro lado, nosotros, que somos los que tenemos que hacerlo. Es posible que entre nosotros y la empresa ya nos conozcamos, hayamos trabajado antes, tengamos algún tipo de conocimiento el uno del otro, ¿vale? Pero aún así la empresa va evolucionando. Pero también es muy posible que la empresa y el anunciante o la persona que nos encarga ese plan de marketing no tengan relación, ¿vale? Pues, ¿qué es el briefing? Va a ser esto de aquí en medio. Va a ser lo que va a coger la maraña de ideas que puede tener el anunciante acerca de lo que quiere hacer, lo va a organizar, va a pasar por un filtro, va a pasar por unas normas, por una serie de cosas que va a hacer y lo va a transformar en un documento organizado, con una finalidad, con unos objetivos, con una estrategia a largo plazo. De tal manera que las ideas que nos presenta la empresa o el anunciante las transformamos en algo lógico, porque nosotros somos los que sabemos cómo hacer. Y ese sería el briefing. Ahora, lo que os pone aquí abajo, ¿vale? Lo que os comentaba, el anunciante tiene unas ideas, ¿no? Entonces, imaginaros, no, pues yo que soy una empresa así muy grande, pues me quiero gastar mucho dinero en esto y quiero hacer este tipo de estrategia, mi estrategia a largo plazo va a ser esto y esto. Y entonces nos va a pasar sus ideas. Y entonces nosotros es como le tenemos que contestar como diciendo, esto es coherente, esto está bien, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no, y lo tenemos que organizar.
Entonces, el briefing lo que es un proceso, ¿vale? Es un proceso que va a ir desde que el anunciante o la empresa empieza a mandarnos sus datos hasta que nosotros, a través de modificaciones, ponernos de acuerdo, negociaciones, vamos a cerrar un documento definitivo, ¿vale? Que es el que va a centrar esa estrategia de la empresa, en este caso, para el plan de marketing a largo plazo. Ya lo veremos en el plan de marketing más adelante, pero un plan de marketing es una cosa que se hace entre 6 meses y 2 años. Suele durar un plan de marketing, ¿no? Pues para una cosa concreta, puede ser para el lanzamiento de marca, para el lanzamiento de una empresa nueva, para el lanzamiento de un producto en concreto, para establecer las estrategias a largo plazo de la empresa. Puede ser para muchas cosas, ¿vale? Entonces, que os quede claro que el briefing es un proceso, ¿de acuerdo? Y el brief, digamos, que son esas primeras notas, ¿vale? Ese primer documento que nos va a pasar la empresa o el anunciante. Esto sería el brief, ¿vale? Bueno, pues nos da piezas, pues nos da datos de la empresa, nos da a qué nos dedicamos, cuál es su responsabilidad social corporativa, nos puede pasar alguna campaña anterior que haya hecho, informes de ventas, nos da pinceladas, ¿vale? Nos da piezas sueltas, ¿de acuerdo? Es una base analítica, son los inputs. ¿Qué hacemos nosotros? Como entendidos, cogemos ese briefing, ¿vale? Investigamos a la empresa, vemos lo que quiere, le preguntamos, vemos lo que es posible con el presupuesto que nos han dado, vemos lo que no es y al final sale lo que es la selección estratégica, la estrategia a largo plazo de esa empresa, ¿vale? Procesamos esta información que nos han dado a pinceladas y elaboramos un informe, ¿vale?, en el que ya está estructurado todo eso y ya se puede trabajar con eso. Una nota. Normalmente nosotros somos la empresa a la que contrata la empresa para hacer el plan de marketing. Bueno, pues aquí tenemos 2 casos. Nosotros como empresa que se va a dedicar a esto, o como agencia de publicidad o de marketing, podemos tener un documento normalizado, porque nosotros somos los que sabemos. Entonces, nosotros le vamos a preguntar, en ese documento normalizado sería como una plantilla, como por ejemplo la que os he colgado ahí en la plataforma, yo sé lo que necesito de la empresa para hacer esto. Entonces, si yo le digo a la empresa, pásame información, la empresa me va a pasar información de todo tipo, se va a ir por las ramas y a mí mucha de esa información no me va a resultar útil. Luego, ¿qué hago yo como agencia de marketing? Le paso un documento normalizado. Soy yo la que le paso el documento vacío, limpio, y esta empresa, con eso que yo le pongo en el documento, me lo tiene que rellenar. De tal manera que no se va a ir por las ramas. Eso es lo más normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, como empresa de marketing, que tengo muchos clientes a los que les paso mucho briefing, los puedo tener archivados, por ejemplo, y entonces yo ya sé, cuando voy a buscar un dato concreto, sé en qué parte del briefing tengo que mirar. No me tengo que leer un informe entero que me ha pasado la empresa para buscar 3 datos que necesito, ¿vale? No es obligatorio que ese documento esté normalizado, pero es lo más habitual, ¿de acuerdo? Para obtener la información que yo considero importante, no la que la empresa considere importante, soy yo el que sé, ¿vale? Luego, yo sé qué tipo de información necesito y a través de ese documento se lo pido a la empresa, ¿vale? Bueno, pues tener muy claro lo que es la diferencia entre el brief y el briefing, ¿vale? El briefing es todo un proceso, porque además la empresa me va a pasar ese brief, ¿vale? Con esa información en el documento que yo le he mandado, lo va a rellenar y me lo va a devolver. Y entonces la empresa, como no sabe, muchas de las cosas que me van a decir no van a ser posibles, no van a ser coherentes, no van a ser buenas para la imagen de la empresa. Entonces yo como especialista voy a tener que estudiar, analizar ese briefing, que es lo que habéis hecho en parte de la tarea o lo que tenéis que hacer en parte de la tarea y devolvérselo a la empresa con las correcciones pertinentes, que yo como especialista considero oportuno. La empresa cogerá ese otro documento que se llama contrabriefing, el que yo le he mandado con las correcciones, y me dirá si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si le gusta, no le gusta. Es una negociación, ¿vale? Entonces, ese proceso, una vez que está concluido, es lo que ya se llama el briefing. Lo que firman ambas partes porque se han puesto de acuerdo para llevar a cabo ese proceso de una determinada manera, ¿vale? La nota esta que os pone aquí abajo es importante. En la práctica profesional normalmente se habla indistintamente de briefing y de brief.
pero que sepáis que cada uno es una cosa. De hecho, brief, si lo traducimos al castellano, significa carta o documento, que es ese primer documento que yo como empresa le paso a la empresa que me contrata para que lo rellene, ¿vale? Entonces, oiréis hablar de ambos términos como algo análogo, pero realmente no lo son, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Y eso es carne de pregunta tipo test del examen, también así, nota a pie de página, ¿vale? Perdona, Magui. Dime. Una pregunta que me ha surgido. ¿El briefing se escribe hablando en primera persona del plural o se escribe en tercera persona? ¿A qué te refieres? Pues No. como se realizará o realizaremos como empresa. A ver, depende, te explico. Cuando es la empresa la que está rellenando ese primer documento, hablamos en primera persona. Podemos hablar en primera persona del singular, si soy un autónomo, o primera persona del plural, ¿vale? Y luego, cuando te contesta la empresa, la agencia de marketing con un contrabriefing, ahí ya sí que se habla más como en plural majestático. Se hará no sé qué, se hará no sé cuántos, ¿vale? Porque ya te está hablando de toma de decisiones, mientras que en el documento original, en el primero, la empresa te está diciendo cómo son ellos, lo que ellos quieren hacer, entonces hablan en primera persona de sí mismos, ¿vale? Vale, gracias. Nada, buena pregunta esa, por otra parte. Bueno, aquí tenéis, así un poco más a grandes rasgos, cuáles son las funciones más importantes que tiene el briefing. Aquí veis las tres partes, ¿vale? La empresa anunciante, que tiene necesidades y problemas, la agencia de marketing, que es la que va a dar las soluciones a través de un punto de vista mucho más creativo, y el briefing, que es el puente, ¿no?, que hay entre una y la otra. Bueno, pues la empresa, el briefing tiene tres funciones. La función directiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que dar instrucciones claras. Una vez que hemos completado por ejemplo, esto lo puede hacer tanto la empresa anunciante como la agencia. Que esté debajo de la empresa anunciante, esto de función directiva, no quiere decir que lo haga la empresa anunciante, ¿vale? O sea, este gráfico de aquí arriba es independiente de estas tres funciones de aquí abajo. La función directiva la ejercen tanto la empresa anunciante como la agencia. La empresa anunciante, cuando le quiere dar instrucciones a la agencia de publicidad, ¿por qué? Porque hay veces que una empresa tiene unas líneas rojas que no quiere traspasar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo no me anuncio en televisión bajo ningún concepto. Me da igual que sea mejor para mi empresa, que tal, me da igual lo que me digas. Yo no utilizo el medio televisión, ¿vale? Bueno, pues esa sería una instrucción clara que doy y por ahí no paso, ¿vale? Entonces sería esa función directiva ejercida por la empresa anunciante. Pero luego, por otro lado, tendríamos que la agencia también a sus empleados creativos, ¿vale? Los que tienen que llevar a cabo al final ese briefing, esas tareas que se han puesto ahí, también tiene esa función directiva. Les tiene que dar unas instrucciones claras y precisas, ¿vale? Luego la función directiva la ejercen tanto una parte como la otra. Luego tendríamos la función estratégica. A ver, la función estratégica, por una parte, la agencia organiza, como os he dicho antes, toda esa información que le viene de la empresa que le ha contratado, pero al final los que toman las decisiones es la empresa anunciante. O sea, yo como agencia de marketing le puedo pasar un briefing maravilloso con unas estrategias geniales que se adapta al presupuesto, que la va a sacar de pobre, pero si la empresa decide que no lo hace porque resulta que yo le he dicho que tiene que anunciarse en televisión y ella dice que no se anuncia en televisión por el motivo que sea, ¿vale? Al final la última palabra la tiene la empresa anunciante. Y la agencia tiene que atenerse a eso. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tenemos la función persuasiva. ¿De acuerdo? Esta ya sí, en casi al 100% la ejercita la agencia. Tiene que convencer a la empresa anunciante de que lo que te estoy diciendo o lo que te estoy planteando es lo mejor para ti. Porque yo soy el que sé y tú no sabes. Porque si supieras, no me habrías preguntado. ¿Vale? Si trabajáis en empresas familiares o habéis conocido empresas familiares, cada vez menos, gracias a Dios, pero las empresas familiares de la antigua usanza son muy cabezones, ¿vale? Normalmente los jefes, que suelen ser los patriarcas, ¿no? Son muy cabezones y entonces ellos piensan que lo hacen muy bien, pero hay muchas cosas de las que no saben. Entonces,
Se plantea él, ¿para qué me preguntas si no me vas a hacer caso? ¿Vale? Luego ahí estaría la función persuasiva, ¿vale? Le tenemos que convencer a esas personas que son los que tienen que aprobar las decisiones que les van a llevar, en principio, por el buen camino, ¿vale? Entonces, no es un informe, ¿vale? O sea, a ver, se presenta en forma de informe a la persona que te ha contratado, pero realmente es una guía de dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿de acuerdo? Entonces, esa guía, esas bases que va a establecer los diferentes pasos sería lo que es el brief, ¿vale? Bueno, ¿qué actitudes? Aquí vamos a ir con rapidez, ¿vale? A la hora de hacer un briefing y a la hora de ponerla en marcha, ¿qué tenemos que hacer? Actitud pedagógica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser claros, que le tenemos que explicar muy bien, tanto a la empresa que nos ha contratado como a nuestros colaboradores que van a llevar a cabo esas estrategias, qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y como os pone ahí, incluso lo obvio, porque os habréis dado cuenta a lo largo de vuestra vida que muchas veces lo que es obvio para nosotros, para los demás no lo es, ¿vale? Entonces, para mí es obvio que tú no te puedes anunciar en televisión porque no están los de tu sector, porque te va a salir muy caro, porque no está tu público objetivo. Para mí es muy obvio porque me dedico a esto, pero a lo mejor a la empresa no es tan obvio y la empresa lo único que sabe es que la televisión es un medio de masas y que todo el mundo ve la tele, ¿vale? Luego, actitud pedagógica, ¿de acuerdo? Luego, creativa. A la hora de solucionar problemas, a la hora de proponer soluciones, a la hora de priorizar, ¿vale? Habéis visto, estaréis aprendiendo a lo largo de diferentes módulos, que el marketing son muchas cosas que se hacen a la vez, ¿vale? Entonces hay que ir priorizando. ¿Quiere decir que se van a dejar de hacer cosas? No, pero que hay que establecer un orden muy preciso, teniendo muy claro qué va primero y qué iba después, ¿vale? ¿Qué me condiciona, qué no me condiciona? ¿De acuerdo? Lo que os he comentado antes, qué información es paja y qué información de la empresa me viene bien. Y luego una actitud crítica, tanto para ir al fondo del problema, ¿vale? O sea, si a mí la empresa me ha contratado para cambiar la imagen de marca, yo tengo que ser realista, tengo que ser sincero, tengo que ser crítico. Y a la empresa le tengo que decir que esos colores que está utilizando son espantosos, que no van con su imagen, que lo que están vendiendo esos colores es otra cosa diferente a lo que ellos quieren vender, ¿vale? Tengo que tener esa actitud crítica, ¿vale? Y tengo que meterme en profundidad. Entonces, si, por ejemplo, lo que pone aquí, tengo una bajada de ventas, ¿vale? Pues, mira, es que tus vendedores son muy malos, ya, pero es que llevan conmigo toda la vida. Bueno, pues o le das formación o los echas, pero es que realmente así no vas a mejorar nunca, ¿vale? Entonces, para eso también está ese briefing, ¿vale? Para establecer todas esas condiciones y todas esas cosas que tenemos que hacer. Bueno, los objetivos tenemos que diferenciar, ¿vale? En el briefing, a no ser que sea un briefing de medios, lo que tenemos que meter son objetivos de marketing, que son estrategias a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí tenemos que diferenciar entre los que son los comerciales y los que son estratégicos a largo plazo. Por ejemplo, aquí tenéis comerciales. Acordaros que anteriormente hemos hablado de los objetivos SMART, ¿vale? Objetivos realistas, que se puedan alcanzables, que tengan una visión temporal, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas. Bueno, pues tenemos que establecer objetivos SMART, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis ejemplos que no están muy concretados, pero bueno, habría que concretarlos en plan SMART, pero bueno, aquí tendréis ejemplos. Bueno, pues eso lo tenemos que mezclar con nuestros objetivos de comunicación, en el caso de que sea un briefing de comunicación. Si estamos hablando de un briefing de cambio de marca, bueno, pues con esa imagen de marca que queremos transmitir. Tenemos que compenetrar todos los objetivos que queremos llevar a cabo, tanto los comerciales como el resto de objetivos de marketing que están fuera de los comerciales, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues acordaros que ya lo dijimos al principio del curso. Nosotros tenemos que posicionarnos en la mente del consumidor. Al final, ese es nuestro objetivo. Posicionarnos de la manera que queramos, ¿vale? Acordaros del mapa de posicionamiento. Pues me quiero posicionar como una marca de lujo, me quiero posicionar como una marca barata, me quiero posicionar como una marca del día a día, me quiero posicionar como una marca familiar, ¿vale? Bueno, pues ese posicionamiento nos tenemos que meter posicionarnos en la mente del consumidor y en sus actitudes y en su forma de actuar, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que es el posicionamiento que ya lo vimos en su día. Bueno, pues tenemos que
al haber, tenemos objetivos diferentes en un lado y en el otro, pero los tenemos que compenetrar, ¿vale? Se tienen que establecer sinergias entre los objetivos de un lado y de otro. Y para eso el briefing también nos va a ayudar, por lo que te decía antes, pues porque la empresa me va a dar información de sus ventas, me va a dar información de su crecimiento o su decrecimiento. Me va a dar una serie de información que a mí me va a servir también, aunque el objetivo no tenga que ver con ventas, para ver por dónde tengo que enfocar yo la estrategia que quiere la empresa a largo plazo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la frasecita esta, ¿vale? Que la publicidad ayuda a conseguir los objetivos, pero no es la que más lo consigue. Si tenemos unos malos objetivos de base, da igual la publicidad que yo haga, que no lo voy a conseguir, ¿vale? Bueno, previo al briefing, esto lo habréis visto ya en investigación comercial, esto lo vamos a pasar muy rápido porque aquí no ahora los que me habéis mandado ya fases del plan de marketing, esto habréis visto que lo hemos hecho ya, ¿vale? Pues hay que hablar un poquito de la empresa. En ese briefing tenemos que meter datos de la empresa. Pues si es una empresa nueva, si es una empresa con una larga tradición, si es una empresa familiar, si es un autónomo, si es una empresa tecnológica, qué tipo de empresa es, ¿vale? Tenemos que informar a esa agencia de marketing de qué tipo de empresa somos. No hay que ser excesivamente exhaustivo, ¿vale? Datos que podamos necesitar. Por eso el documento normalizado que os comentaba antes. ¿Qué más? El mercado y la competencia. Pues nos movemos en este sector, estos son nuestros principales competidores, tenemos competencia directa, competencia indirecta, ¿vale? Y queremos diferenciarnos, ¿vale? Si tenemos una idea de cómo, pues le decimos cómo nos queremos diferenciar. Si no, pues le dejamos a la agencia de marketing que nos busque una manera de diferenciar, ¿vale? Pero le tenemos que hablar también un poquito del mercado y la competencia. ¿Quién es nuestro consumidor? ¿Vale? ¿Quién es nuestro público objetivo? O el que nosotros creemos que es. Muchas veces las empresas se equivocan, ¿vale? Al pensar en su público objetivo y tiene que venir un especialista a decirle, mira, es que tú crees que tu público objetivo, fabricante de juguetes, es que tú crees que tu público objetivo son los niños, pero tu público objetivo no son los niños. Tu público objetivo son los padres, los abuelos, los profesores. Los niños también, pero el niño no va a ir a comprarse el juguete. Si un padre, un abuelo, un profesor no está convencido de que ese juguete es apropiado, por ejemplo, para ese niño, no lo va a comprar, por mucho que el niño lo quiera, ¿vale? Entonces, tenemos que diferenciar muy bien o determinar muy bien quién es mi público objetivo, porque muchas veces la empresa se confunde, ¿vale? Y luego, por último, mi producto, ¿vale? ¿Qué vendo? ¿Que me voy a centrar solo en un producto o en una línea? Maravilloso. ¿Que me voy a centrar en la empresa entera, en la marca? Aquí podríamos meter, acordaros cuando hablamos en la política de producto, el tema de las marcas, ¿vale? Si mi empresa es una empresa multimarca o es de marca paraguas, ¿vale? No es lo mismo. La marca paraguas, digamos que tiene a todos los productos bajo el mismo paraguas, por eso se llama así. Y entonces se sabe que son de esa marca. Pues las marcas diferenciadas o marcas independientes, pues cada marca tiene su propio nombre, su propia estrategia y funcionan por separado. Bueno, pues eso también lo tenemos que saber como agencia de marketing, ¿vale? Entonces, esto sería parte de esa información que me tiene que dar a mí, insisto, de manera resumida, ¿vale? No hay que mandar un informe de 50 páginas, porque es que normalmente las agencias de marketing no tienen un solo cliente, entonces no le da la vida, hay que sintetizar, ¿vale? Por eso la plantilla del marketing, ¿vale? Bueno, de esto ya hemos hablado mucho, también lo tenéis en la tarea, ¿vale? En determinar el público objetivo, ¿vale? Bueno, pues, ¿dónde nos vamos a centrar? Acordaros que teníamos 4 tipos de segmentación. Bueno, nosotros nos vamos a quedar, cuando hacemos un briefing, así en general, en 2 tipos. Los datos sociodemográficos y psicosociales o psicográficos. ¿Qué quiere decir eso? Datos demográficos objetivos. Edad, sexo, clase social, nivel de renta, hábitat en el que se mueve, nivel de estudios. Datos objetivos, ¿vale? Esos serían los datos sociodemográficos. Los datos que se pueden fijar, ¿no? Con unos datos concretos. Pues tiene una renta de este tamaño, tiene esta edad, tiene, ¿vale? Vive en poblaciones de más de 200.000 habitantes. Cosas concretas. Y luego tenemos el perfil psicográfico o psicosocial, que es el que nos va a permitir ese posicionamiento, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a la psicología, sus intereses, sus actitudes, sus motivaciones, sus necesidades.
No es lo mismo una persona, eso, que uno puede tener una renta muy alta y por eso no quiere decir que le gusten esos artículos de lujo. Puede tener una renta muy alta o puede tener muchos ingresos y gastar muy poco, ¿vale? Luego, es en este en el que nos tenemos que centrar más e investigar más, porque estos son datos y los vamos a conseguir fácilmente. Pero es en este en el que nos tenemos que centrar más, ¿vale? Luego el social, estilos de vida, grupos de referencia, valores. Por ejemplo, el otro día comentábamos, no sé si fue con vosotros, creo que no fue con vosotros, sí, fue en clase con vosotros, con el tema de Jaguar, acordaros, ¿no? Cuando Jaguar quiso, me parece que fue con vosotros, cuando Jaguar quiso meter en su mercado a todo el colectivo LGTBI, ¿vale? Se equivocó, claramente. ¿Quiere decir que ese colectivo no compra Jaguar? No, puede comprar Jaguar, pero a priori no es su público objetivo, ¿vale? El público objetivo de Jaguar es un público mucho más tradicional, mucho más clasista, mucho más elitista, más que clasista, elitista, mucho más cerrado, ¿vale? Y ha tenido que dejar ese tipo de política, esa estrategia y volver para atrás. Bueno, pues porque se equivocó al determinar cuál era su público objetivo, ¿no? O sea, que errores también se pueden cometer. Por eso es muy importante hacerlo a priori, hacer estos briefings, hacer estas investigaciones antes de llevar a cabo otras acciones que a lo mejor luego ya no tienen vuelta atrás. Pues, por ejemplo, comportamiento, hábitos de uso, que les frenan la compra. Bueno, pues aquí podéis meter muchas cosas que se os ocurran, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de público objetivo en el briefing, nos vamos a quedar principalmente en estos dos aspectos, ¿vale? No nos vamos a quedar en el aspecto territorial, en cuanto a zonas, nos vamos a quedar en estos dos, ¿vale? Bueno, ¿qué preguntas vamos a solucionar con el briefing? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué información necesito y a qué pregunta voy a responder? Primero, ¿por qué hago el briefing? ¿Vale? ¿Por qué lo hago? ¿Tengo un problema? Puede que no sea un problema, puede sencillamente que voy a hacer un cambio de imagen de marca, por ejemplo. Os hablo de Cepsa, el cambio de imagen que ha hecho, ¿vale? Ha pasado de unos colores rojos, muy chillones, una letra muy cuadrada, muy grande, tal, a todo lo contrario. Hay quien dice que se han equivocado. Yo ahí no me meto, el tiempo lo dirá porque es una cosa muy reciente, ¿no? Bueno, pues han cambiado a una imagen totalmente diferente, ¿vale? Bueno, pues eso también lo podemos hacer, no hacer a través de un briefing, sino que hay que plantear un briefing para eso. Y en ese briefing lo que tú le tienes que decir a la agencia de marketing es, quiero cambiar mi imagen absolutamente. La tipografía, los colores, quiero que transmita algo totalmente diferente. ¿Vale? Bueno, pues ese sería un caso. No hace falta que sea un problema, puede que ser el cambio de la imagen corporativa, como este ejemplo que acabamos de ver, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué queremos conseguir? Lo que decía antes, ¿dónde estamos y a dónde quiero llegar? Y el plazo que voy a necesitar para hacerlo. ¿Vale? Insisto, lo de Cepsa es algo muy reciente, no era ni un año, ¿no? Que están un año y pico, que están cambiando. Esto necesitamos acostumbrarnos un poco. Yo, desde mi punto de vista, creo que los que dicen que se han equivocado han sido un poco aventurados, pero bueno, hay mucha gente que entiende mucho más que yo de esto. A mí personalmente no me gusta especialmente la imagen que tiene, pero de ahí a que se hayan equivocado, eso ya. ¿Vale? Bueno, pues ¿dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿A quién queremos transmitirle esto? ¿Quién es mi público objetivo? Lo que hemos visto antes. De los dos aspectos que hemos dicho, demográficos y psicográficos, una descripción profunda. Tenemos que investigar. Los demográficos son datos, pero el resto hay que investigar. ¿Vale? Una persona entre 45 y 55 años. ¿Cuántos grupos de gente hay ahí? ¿Dónde se mueven? ¿A cuáles me quiero dirigir? ¿Cuáles son sus aficiones? No sé si hemos hablado ya aquí en clase del buyer persona. No sé si os lo han comentado en investigación comercial. Bueno, pues el buyer persona es, probablemente lo hagamos cuando hagamos el plan de marketing. Es personalizar ese público objetivo que yo tengo en la cabeza, que puede haber varios, ¿eh? O sea, pueden ser mujeres entre 30 y 50 y hombres entre 40 y 60, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues es personalizar desde la imaginación. Entonces, nos imaginamos a una persona, le ponemos nombres y apellidos. Mi mujer entre 30 y 50 años se llama María Pérez García, por hacerlo así un poco
genérico. María Pérez García, está casada, tiene 3 hijos, trabaja por la mañana, no llega a fin de mes, le gusta irse de compra los fines de semana. Y creamos un personaje que sería nuestro ideal de público objetivo, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Pues porque es mucho más fácil cuando tienes en la imagen, en la cabeza, una persona a la que tú te quieres dirigir, establecer estrategias, cómo te vas a acercar a ella. Es más fácil, por eso se crean los buyer persona, ¿vale? Pues ese sería nuestro a quién, ¿vale? Luego, ¿cómo nos ven? Porque a mí me gustaría que tuvieran este posicionamiento, pero ¿realmente me ven así? ¿Cómo puedo saber eso? Pues a través de encuestas, a través de investigaciones, a través de focus group, todo eso lo vais a ver en investigación comercial, ¿no? ¿Qué quiero transmitirle? ¿Qué beneficio le voy a transmitir con mi cambio de marca? ¿Por qué he cambiado de marca? ¿Por qué es mejor esta marca que la otra? ¿Vale? En el caso del tema que estamos hablando de Cepsa, ¿vale? ¿Cómo transmito eso? Yo lo que sí que veo en esta campaña es que ha habido falta de comunicación. Algún anuncio pusieron en televisión, pero yo creo que les falta comunicación, ¿vale? Para que la gente entienda por qué han hecho ese cambio tan radical, ¿no? Bueno, pero esto ya digo que es una opinión mía personal. Bueno, pues ¿qué les voy a decir? ¿Qué eslogan voy a tener? ¿Vale? No es lo mismo un eslogan que una promesa publicitaria. ¿Cómo voy a distinguir eso? ¿Vale? Luego el reason why. ¿Por qué van a confiar en mí? ¿Por qué si yo les digo, esta marca es mejor? ¿Por qué? Dame argumentos, ¿vale? Hazte confiable. Bueno, pues todas esas cosas las tengo que ir metiendo en el briefing, ¿vale? Para que la agencia de marketing se vaya enterando. Si la empresa no tiene un porqué, no sabe qué decir o no sabe cómo nos ven, pues será la agencia de marketing la que tenga que contestar a esas preguntas. Pero al final, estas preguntas tienen que estar resueltas, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿vale? ¿Cómo voy a transmitir todo esto que he dicho? ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ¿qué estilo de comunicación voy a hacer? ¿Qué medio puedo utilizar? ¿Qué soportes? Below the line, convencionales o no convencionales, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué presupuesto voy a tener? Es muy importante en el briefing poner el presupuesto, ¿vale? O sea, es uno de los datos que tiene que haber sí o sí, porque la agencia tiene que saber con qué presupuesto cuenta para hacer todos esos cambios o para establecer esa estrategia a largo plazo, porque tendrá que hacer una serie de acciones, tendrá que hacer encuestas para ver cómo nos ven, tendrá que hacer la comunicación, bueno, pues tendrá que hacer muchas cosas, luego tengo que tener un presupuesto, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas son preguntas que se van a responder con el briefing, previo a ponerlo en marcha, ¿vale? Bueno, ¿qué partes tiene el briefing? Fundamentales. Luego ya cada agencia, como os he dicho antes, a ver, esto ni va por ley, ni es obligatorio, ¿vale? Lo que os he comentado, cada agencia quiere una información. Bueno, normalmente se parecen muchas de una a otra, pero la quiere de una manera o quiere centrarse más en una cosa que en otra, ¿vale? Entonces, esto es ampliable. Esto sería un mínimo de lo que tengo que tener, ¿vale? Pero sería ampliable. En primer lugar, establecer un contexto, lo que hemos visto al principio. Información de la empresa, del producto, del mercado y de la competencia. Poner en situación a la agencia de marketing, ¿vale? Tal cual. Como veis, aquí en los cachitos, esta es la parte más pequeña de todas. O sea, esto sería como una introducción. Ya si la agencia de marketing necesita más cosas, si necesitamos más cosas, ya investigaremos o ya le preguntaremos. Pero necesitamos una base sobre la que empezar a trabajar, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Esto sí, aquí sí que tenemos que investigar bastante y obtener toda la información posible. ¿Qué objetivos de marketing tiene la empresa? Si es que los tiene. Si no, a lo mejor se lo tenemos que poner nosotros. A lo mejor es una empresa nueva y lo que quiere es un plan de marketing para salir al mercado. Luego, tenemos que definir con ellos qué quieren, qué visión, qué misión, ¿vale? ¿Qué objetivos de publicidad? ¿Qué estrategia publicitaria van a seguir? ¿Dónde se van a meter? ¿Qué quieren conseguir con esa estrategia? ¿Solo dar a conocer productos? ¿O quieren vender familia? ¿O quieren vender? ¿Qué quieren hacer con esa comunicación? Lo que os he comentado antes, el público objetivo. ¿Vale? El público objetivo fundamental. Y luego la estrategia publicitaria, que esto iría muy unido a los objetivos de publicidad. Establecemos los objetivos y a partir de ahí establecemos la estrategia. ¿Vale? ¿Qué necesito para llevar a cabo esto?
aparte de la información y el contexto? Bueno, pues necesito una serie de cosas, necesito dinero, ¿vale? Necesito saber con cuánto dinero puedo contar, incluidos mis honorarios como agencia de marketing, ¿vale? Los tendría que meter ahí. ¿Qué plazo? Porque yo a lo mejor, el briefing no es una cosa que diga, venga, vamos a empezar a hablar. No, en el briefing, en las plantillas se establece un plazo. Tiene una validez de 3 meses, tiene una validez ¿vale? Se establecen unos plazos para que eso no se alargue en el tiempo. Entonces, ¿tú para cuándo quieres hacer el cambio de imagen de la empresa? ¿De aquí a verano? Bueno, pues el briefing tendrá que estar hecho en un mes, porque si no, de aquí a verano no da tiempo a empezar con la estrategia nueva, ¿vale? Luego, los plazos son importantes. Y luego los mandatorios, ¿vale? Lo que os decía. Restricciones que pueden ser legales o de la empresa. Imagínate, yo soy el Odiseo en Murcia. Bueno, pues ya sabes que tú no te puedes publicitar a determinadas horas en televisión. No, pero es que yo quiero publicitarme en televisión a las 4 de la tarde. No, pero es que no puedes. O sea, las cosas de juego solo se pueden publicitar, me parece que es a partir de las 12 de la noche, o de las 11 de la noche. Te pongas como te pongas. Luego, por mucho que tú quieras eso, no puedes hacerlo. Bebidas alcohólicas, 3/4 de lo mismo. Restricciones legales, ¿vale? Ya os comenté porque casi todas las marcas de bebidas alcohólicas están sacando versiones 00, porque es la manera que tienen de publicitarse, de que su marca no se olvide, de seguir posicionándose en la mente del consumidor, que se sigan acordando que hay un bifiter sin alcohol por la publicidad, pero que lo asocien al bifiter con alcohol, por ejemplo, ¿vale? Y luego, mandatorios, ya no solo legales o obligatorias, sino porque la propia empresa lo establece así. Lo que os he comentado antes. Yo no me anuncio en televisión. No, pero es que tu sector, que no me anuncio en televisión. Echa la imaginación, pero yo en televisión no me voy a anunciar. ¿Vale? Las líneas rojas propias de la empresa, ¿vale? A las cuales se le llama mandatorios. Bueno, pues esto es lo que tiene que tener como mínimo ese briefing. El que yo os he colgado en la plataforma es una plantilla, ¿vale? Podéis utilizar otras plantillas que utilicéis. Lo importante es que la información esté clara y concisa. Que utilicéis cuadros, gráficos, ¿vale? Porque tened en cuenta que esto es una cosa que hacéis vosotros que sabéis del tema para enseñársela a alguien que no sabe del tema. Luego hay que ponérselo clarito, hay que ponérselo bonito, ¿vale? Para que lo vea y no se pierda en los datos o en las letras, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba antes. Tenemos varios tipos de briefing y no tienen por qué darse todos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos serían ejemplos, porque luego tenemos el briefing de medios, el briefing de la investigación comercial. Estos serían los más habituales, digamos, ¿vale? Un briefing de producto, ¿de acuerdo? Bueno, del anunciante para la agencia de marketing, ¿no? Bueno, pues elaborado por la empresa con información básica del mercado, producto y estrategia de marketing. Este también puede ser a nivel interno de la empresa. Pues el departamento de diseño de producto ha decidido que va a lanzar este producto al mercado y elabora un briefing para lanzarlo al resto de departamentos de la empresa para que tengan conocimiento de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, aporten sus ideas, ¿vale? De tal manera que todo el mundo esté involucrado en el lanzamiento de ese producto. Luego, no tiene que ser solo un briefing de cara fuera de la empresa, en este caso. También puede ser de cara a la parte interna de la empresa, al resto de departamentos. Luego tendríamos un briefing de agencia, que es el del que yo estoy hablando ahora más a menudo. Es un briefing a largo plazo, ¿vale? Entonces, es un briefing, cuando hablamos de algo estratégico, es a medio largo plazo. La agencia lo que te va a establecer son unas líneas de marketing que muchas de ellas no se van a poder hacer en el corto plazo, no se van a ver reflejadas. Por ejemplo, esto que estábamos hablando de Cepsa, ese cambio de imagen no se puede hacer de un mes para otro, más a nivel nacional o internacional, ¿vale? O sea, eso lleva un proceso. Bueno, pues ahí tendríamos un briefing estratégico. Estamos estableciendo unas pautas que se van a quedar. Tanto si se ha equivocado como si no se ha equivocado, va a ser raro, muy raro, yo diría que imposible, que Cepsa vuelva a cambiar su imagen en el corto plazo. Ya ha decidido eso, luego eso se va a quedar en el largo plazo. Si hay problemas, habrá que solucionarlos, pero no a costa de volver a cambiar la imagen porque da muy mala imagen de la empresa, valga la redundancia, ¿vale? Luego, ese tipo de marketing, de briefing, que se establecen para acciones a largo plazo, ¿vale? Eso se llaman estratégicos, ¿vale? El briefing de agencia.
¿Que no estamos cumpliendo con los objetivos? Bueno, pues se reformula la estrategia, se hacen cambios, modificaciones, pero no se vuelve al principio ni se vuelve a hacer otro cambio especialmente drástico. Y luego tendríamos el briefing publicitario o creativo, que es, por ejemplo, ya tengo establecido que vamos a hacer, hemos puesto en el briefing estratégico que yo me voy a mover en publicidad exterior, tal. Bueno, ¿cómo hacemos ahora el anuncio de la publicidad exterior? ¿Dónde lo ponemos? En Mupins, en vallas, Mupis, en vallas, en aviones, en coches. Bueno, pues para esa estrategia creativa, para la campaña en concreto, volvemos a hacer un briefing, ¿vale? Que se les da a los creativos, a los que van a desarrollar esa campaña. Nosotros, como agencia de marketing, le hemos dicho al anunciante, mira, te vas a anunciar aquí, 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 porque son los medios, tal, le vamos a dar todos los datos, ¿vale? Y nuestros creativos tienen que desarrollar esa campaña. Bueno, pues nosotros con los creativos tenemos que establecer una comunicación para esa campaña. Bueno, pues ahí tendríamos el briefing publicitario o creativo, ¿vale? Que recoge la estrategia definitiva para la ejecución de esa campaña en concreto, ¿vale? Luego, ya os digo que hay un briefing de casi todo, porque ahora el briefing se utiliza, yo que sé, hasta para empresas que no tienen nada que ver con marketing, ¿vale? Pues una empresa, dos departamentos de una misma empresa se tienen que poner de acuerdo con algo, bueno, pues utilizan el sistema del briefing. Se mandan documentos, relléname esto, pídeme, ahora qué hago, es que esto no puede ser, ¿vale? Luego, el proceso del briefing hay de muchos tipos. Nosotros nos vamos a centrar en los de marketing y en los más habituales, ¿vale? Pero ya digo que en investigación comercial tenéis briefing, en relaciones públicas, tenéis prácticamente en todas partes. Y si para terminar, ¿qué se hace con el briefing? ¿Vale? A ver, el briefing al final es un informe, ¿vale? Que ya hemos hablado anteriormente del tema de los informes personalizados, informe general. Bueno, sabemos que tenemos diferentes tipos de informes. ¿Qué diferencia al briefing de un informe normal? Primero, es muy escueto, ¿vale? Si habréis visto las plantillas, son cortas. O sea, no tiene 50 páginas. Un briefing, como mucho, podrá tener 10 páginas. No tiene más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué principios tengo que seguir? Claridad. No quiero cantidad. Que lo que tenga sea lo que necesito. No me quiero perder en datos. ¿Vale? Entonces, no quiero cantidad, sino calidad. Una estructura lógica. En este caso os pone mercado, marca, estrategia. Pero si hay otra estructura que se adapta a otro tipo de briefing que es más lógica, pues la utilizamos. Orden. ¿Vale? No puedo estar pegando saltos de adelante para atrás. No, vaya usted a la figura de la página 1. No, o sea, tiene que haber un orden y una continuidad. ¿De acuerdo? Precisión, lo que os he comentado antes. Plazos. Legislación que puedo cumplir o que no puedo cumplir. Presupuesto que tengo. Cosas claras. Datos. Las ventas que tengo, las que no tengo. Quiero crecer un 20% en 6 meses. Quiero conciso, claro, ¿vale? No me puedo ir por las ramas. ¿De acuerdo? Y luego herramientas que puedo utilizar, pues las que quiera, ¿vale? Lo puedo hacer a través de hojas de cálculo, lo puedo hacer a través de presentaciones, lo puedo hacer a través de procesadores de texto, eso ya como queráis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo final? Un documento operativo, ¿vale? Un documento del que al final todas las partes implicadas tienen una copia y entonces en un momento dado, oye, en el briefing, ¿qué hay que hacer aquí? Míralo, está en el briefing en el apartado no sé qué, tal. Todos tienen el mismo documento y entonces es muy operativo, ¿de acuerdo? Entonces se puede estudiar. Y luego, al tener datos concretos y precisos, la acción va sin ambigüedades, o sea, no da lugar a la interpretación. Esto hay que presentarlo el 3 de mayo, esto hay que hacerlo no sé qué. Es todo como muy concreto. En eso se diferencia de un informe normal, ¿vale? Un informe normal muchas veces se va por las ramas, se adorna, se establecen conclusiones que deberían hacerse. No. Esto es como mucho más concreto, ¿vale? Por eso ayuda mucho el tema cuadros, el tema gráficas, todas esas cosas ayudan bastante. ¿Vale? Y ya por último, ¿qué valor? Lo que os comentaba antes, ¿vale? El valor estratégico. No es un trámite administrativo, no es una cosa que, no, para lanzar el producto lo primero que hacer es el briefing. Sí, para lanzar el producto lo primero que hacer es el briefing, pero no como una formalidad más, ¿vale? Sino es una manera de ordenar las ideas y que todos tengamos claro lo que vamos a hacer, todas las partes implicadas. ¿De acuerdo? Entonces, no es informar, lo que te decía, sino orientar la estrategia para ganar la mente del consumidor o para el objetivo que nos hayamos fijado. ¿De acuerdo? Luego,
Ideas claras que tenéis que tener del briefing. Las preguntas esas que tenemos ahí, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir del briefing? Lo que es el briefing y lo que es el contrabriefing. ¿Cuál es la función principal del briefing? ¿Cuál es su utilidad? ¿Vale? Eso es lo que tenéis que saber del briefing, ¿vale? Ahí tenéis la plantilla, la tarea para hacerlo. Insisto, esa plantilla la he colgado yo, pero cada uno puede crear a la hora cuando vaya a trabajar su propia plantilla con su información clave, porque hay gente que está especializada en hacer planes de medios. Entonces, yo solo utilizo una plantilla para briefing de medios. A mí el resto de la información no me interesa. O yo estoy especializado en investigación comercial. Pues entonces yo utilizo un tipo de briefing específico para investigación comercial, que se parece, o sea, muchas cosas serán comunes a todos, pero hay otras que son específicas, ¿vale? Entonces, no es un documento cerrado, se adapta a cada empresa. Cada empresa pide una información en función de lo que vaya a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis las ideas cogidas, pero que no os cerréis a un tipo de documento. Ya os digo, allí en una de las diapositivas habéis visto que tenéis lo que tiene que haber sí o sí, pero a partir de ahí, la imaginación al poder, cada uno lo que necesite que lo pida, porque al final es una solicitud de información por parte de la agencia de marketing hacia sus clientes, ¿vale? Lo que pasa es que está normalizada y ordenada para que el proceso sea más ágil. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hay del briefing. No hay mucho más, es un tema muy cortito, ¿vale? Os comento un poquillo el tema del examen. El examen son los 3 RAs, el 4, el 5 y el 6. Aquí no se recupera nada, se recupera en el final si es que a alguien le queda algo. Entonces, hay una parte tipo test, ¿vale? El RA4 y el 5 tienen 15 preguntas y el RA6, que es el del briefing, como es mucho más cortito, solo tiene 10 preguntas, ¿vale? Y luego lo de siempre, casos prácticos para cada uno de los RAs, ¿vale? La valoración es diferente. En los RA4 y el RA5 me parece que el tipo test vale un 45% y la parte práctica un 50%, un 55%. Y en el 6 me parece que es 60-40, el tipo test 60 y la práctica 40, algo así es, ¿vale? Pero bueno, como siempre, lo tenéis puesto en el examen, ¿vale? Y en función de eso se van a llevar las preguntas y todo. Y como siempre, aprobáis, todos los RAs que aprobáis se guardan, si os queda alguno, se recupera en el examen final, ¿vale? Eso no tiene ninguna pérdida. La clase del miércoles. La clase del miércoles la voy a dedicar a dudas, pero a dudas concretas, ¿vale? No voy a empezar a repasar todos los temas otra vez, no. Entonces, dudas concretas. Si queréis, me las pasáis antes por correo y yo os contesto el día de la clase o sencillamente que tenga alguna duda, que se conecte el miércoles y solucionamos las dudas que tengamos. Pero dudas concretas, ¿vale? ¿Qué va a entrar en el examen? A ver, ya os hemos reducido los PDF de 80 páginas a PDF de 20 y tantas o 10 y tantas. Pues eso es lo que entra en el examen, ¿vale? Porque además lo tenéis separado por criterios de evaluación. Luego, lo que hay en los PDFs es lo que entra en el examen. ¿De acuerdo? Ya no me voy a parar si esto es más importante o esto es menos importante. Ya están lo suficientemente reducidos. ¿De acuerdo? Los tipos test que yo os he colgado ahí, ¿van a salir preguntas de ahí en el examen? Sí. He cogido preguntas de ahí, a lo mejor las he modificado un poco y van a salir en el examen. Todas no, pero algunas también. ¿Vale? Y con esto se nos ha ido la hora, ¿vale? Con esta casquera que os he soltado. Entonces, ya os digo, el miércoles, en principio a la misma hora. Si hubiera cambio de hora, yo os avisaría con tiempo por si algún profesor no va a venir o algo, pero en principio a la misma hora, clase de dudas, con dudas concretas. ¿Vale? No, ¿qué va a entrar en el examen? Ya os he dicho lo que va a entrar en el examen. Dudas concretas, ¿vale? Hoy, Mau, que esto no me ha quedado claro, esto del briefing, de la política de producto tal, el canal corto, ¿cómo funciona? ¿Cuándo se puede aplicar un canal corto? La estrategia intensiva, ¿vale? Dudas concretas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Bueno, pues cualquier cosilla, de aquí al miércoles ya sabéis dónde localizarme y después también. O sea, que se lo comentéis a los compañeros y ya está. Que acabéis bien la noche y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, Maui. Hasta luego. Gracias, adiós.